A esta hora de la mañana, el presidente del partido Movimiento Otro Camino Panamá, Moca, Ricardo Lombana. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Manolo. Buenos Saludos, días, Ricardo. José María. Buenos Y a días. toda la audiencia de Radio Panamá. Contento de estar aquí. Y bueno, lo de la tercera edad creo que estuvo de más, Manolo. No, es para que aproveche la oferta. Sí. Don't preocupes, decía Juanita Ortega. Ricardo, ¿qué está pasando Viejo en el Roberto país? Durán y te mete una cachetada y te saca 2 dientes. Sí. ¿Qué está Eso es pasando? mentira. ¿Qué está pasando en el país, Ricardo, en este momento? ¿Qué análisis puede hacer usted? Bueno, creo que puedo decir dos cosas. Uno, quienes revisan mis planteamientos en la campaña electoral y a lo largo incluso de mi carrera política, pero sobre todo mis planteamientos, opiniones, incluso vaticinios antes del 5 de mayo, creo que podrán entender por qué yo digo que no estoy para nada sorprendido de lo que está ocurriendo. Creo que estaba cantado que iba a ser un escenario o uno de los escenarios posibles si se daba la victoria del señor Mulino para la presidencia. Y bueno, hoy lo vemos materializado o materializándose, ocurriendo. En primer lugar, un gobierno que poco escucha o que escucha nada, que hace la simulación de que está escuchando, hace las famosas reuniones donde invita a distintos grupos, pide opiniones por aquí, pide opiniones por acá, pero al final tienen un guión escrito y bien preestablecido que lo van a ejecutar indistintamente de lo que diga el resto del país. Y eso, sumado a una situación económica deteriorada, y con el énfasis de que la principal promesa de la campaña con la cual el señor Mulino ganó las elecciones diciendo dos cosas: yo soy Martinelli y te voy a poner chen chen en tu bolsillo. Por eso ganó Mulino. Bueno, y por un empujón que le dio el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia al dejarlo correr, sin duda. Pero esas promesas, las dos principales, sobre todo la de la economía, no se ha visto. Si sumas un gobierno que no escucha, un gobierno que hace la simulación y simplemente ya tiene su guión y lo va ejecutando, no importa quién se lleva en el camino. Terapia de shock. Dos, una economía que no mejora y que deja obviamente como pendiente y tiene a la gente muy molesta que la principal promesa de campaña está perdida y desaparecida, demostrando que era solo un eslogan de campaña y que no tenías un plan para ejecutar una reactivación rápida de la economía. Y tercero, y tal vez, ojo, tal vez lo más importante, pero que la gente no le da tal vez ese peso o esa importancia, la forma del presidente dirigirse a la población, mientras la población levanta la voz, la población disiente, la población está opinando en contra de lo que se está haciendo, y como los proyectos que se han aprobado y los proyectos que se van a aprobar o están en el tubo son proyectos sensitivos, obviamente está causando mucha molestia. Todos sabemos que la ley de la Caja de Seguro Social ha causado mucho malestar en la población. Todos sabemos que los niveles de corrupción siguen siendo los mismos. Creo que nada más hay algo más de show para los titulares y para las portadas y para los noticieros, y podemos hablar de eso, porque no hay nadie investigado, no hay dinero recuperado, ni mucho menos nadie preso. Así que ante esa situación de corrupción escandalosa, nepotismo escandaloso, beneficios para los mismos de siempre, repartición del pastel, sumado a lo que estoy diciendo, tienes un presidente, y con esto finalizo tal vez el análisis, un presidente que insulta, demerita y descalifica a todo el que piensa distinto, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de oposición, sea joven, sea adulto mayor, como sea. Si disientes o no estás de acuerdo con el presidente, o eres un imbécil, o eres un payaso, o eres 3 gatos o 2 gatos, que no tienes idea de lo que estás hablando. Y yo creo que ese lenguaje, ese tipo de lenguaje ofensivo,
es de lo más peligroso cuando hay tensión social. Porque obviamente el presidente tiene una responsabilidad, y no digo mulino, ya hablo de cuando uno es presidente de la República, uno no puede fomentar la tensión, uno no puede ser incendiario, porque esto puede acabar mal y ninguno de los panameños queremos un enfrentamiento, pero pareciera que el enfrentamiento se estuviera promoviendo desde el gobierno. Y todo esto preocupa aún más cuando sabemos que el presidente no tiene piso político. O sea, no tiene mayoría en la asamblea, no tiene una asamblea, no tiene prácticamente un partido político y él reconoce que está partido por la mitad o en 3 pedacitos, y encima no tiene vicepresidente. Entonces, si aquí la gente sigue saliendo a las calles, ¿qué le queda al presidente? Y esto lo digo con total responsabilidad. El presidente tiene 2 cartas: o hacer un alto, reflexionar y realmente llamar a las distintas fuerzas, a los distintos grupos, como le queramos llamar, conversar, llegar a consensos. Si hay que retroceder, reconocer que han equivocado el camino, y la otra alternativa, que sería realmente lamentable, pero hay que ser realista, es que él decida reprimir, ¿no? Y simplemente tirar a las fuerzas represoras a la calle y empezar a reprimir la población para tratar por la fuerza y con un discurso de choque tratar de callar las voces ciudadanas que cada vez son más, o cada vez sube más el volumen. Esa es mi lectura de lo que está pasando en Panamá ahora mismo, y me preocupa mucho como panameño y obviamente también como miembro de la oposición. Ricardo era candidato a presidente en las pasadas elecciones. Si fue la segunda, quedó en segundo lugar y fue el partido político más votado luego. Quedó en segundo lugar y partido político más votado, el partido de oposición, por llamarlo de alguna manera. Así es. ¿Qué hubiese hecho con la Caja de Seguro Social Ricardo Lombana? Lo dije en campaña y lo reitero ahora, y también he dicho, para tal vez sacar ese tema del camino, que si yo hubiera estado sentado en la curul de la Asamblea Nacional, yo hubiera votado en contra del proyecto de la Caja de Seguro Social. Lo he dicho ya en otros medios y que quede claro. Hubiera hecho lo que planteé en campaña, y estaba bastante claro en nuestro plan de gobierno, y el que quiere revisarlo, ahí está. En primer lugar, tomar medidas drásticas para transformar la Caja de Seguro Social desde el punto de vista, 1, de la corrupción rampante que opera dentro de la caja; 2, la eficiencia administrativa y operativa de la caja; y 3, lo más importante que toca la vida del panameño y que la Caja de Seguro Social tiene que proveer, que es la mejora rápida en acceso a medicamentos. Teníamos una propuesta copiada, porque lo bueno se copia, copiada de Costa Rica, copiada de El Salvador, que era el importar medicamentos utilizando mecanismos de compra conjunta, mecanismos previstos en acuerdos centroamericanos para suplir en 100 días el mercado de medicamentos y no tener que estar diciendo a la población vaya a comprar los más baratos, sino que estuvieran accesibles. Y número 2, el tema de las filas, el tema de la atención médica y el tema de los insumos. Hoy siguen habiendo centros, puestos de salud. Acabo de venir ayer de La Huaca, en Santiago Oeste. Ahí está el puesto de salud. Casi sin luz, casi sin agua, sin ningún insumo, sin vehículo y sin médico. Me contaba la persona que lo atiende que ella misma en su propio carro busca las gasas, busca las jeringuillas, busca los insumos y muchas veces con su propia plata. Entonces, ¿qué hubiera hecho Ricardo Lombana? Lo primero, y lo dije y lo reitero aquí, el presidente de la República, así como es el ente que designa a los miembros de la Junta, así mismo los puede destituir. Y lo primero que yo hubiera hecho, hubiera empujado una moción o hubiera impulsado una decisión de sacar y dejar cesantes, renovar por completo la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Lo hubiera tratado de hacer primero mediante la conversación. Les hubiera pedido amablemente su renuncia. Pero si no lo hacían amablemente, utilizaría o hubiera utilizado los mecanismos legales para empezar con un equipo nuevo. Porque la ley no la podías reformar en un día, pero sí podías y tenías la potestad y tienes la potestad como presidente de barrer con la Junta Directiva que permitió y ha permitido esto. Segundo, el propio presidente ha reconocido, lo dijo en los primeros meses de gobierno,
en la Caja de Seguro Social opera una mafia. Díganme ustedes si con una ley se cambia una mafia. La mafia se cambia investigando a la mafia, partiéndola por la mitad, judicializando a quienes son parte de esa mafia y haciéndolos responsables por los delitos cometidos. Entonces tú no puedes venir y decirle al país que en la Caja opera una mafia y proponerle un pedazo de ley como esta para solucionar. Entonces yo me hubiera metido con esos temas primero. Acceso a medicamentos en los primeros 100 días, mejoras tangibles rápidas, sobre todo en los puestos de salud y centros de salud de las áreas de difícil acceso, mejora en las filas, que creo que es un tema de administración más que de falta de médicos, como algunos dicen, medidas administrativas drásticas y medidas anticorrupción importantes. Con medidas como esas, causando efecto inmediato, se genera inmediatamente un mejor ambiente para la discusión de un proyecto de consenso y hubiéramos sí tenido un diálogo, una mesa, como le llamen, una silla, porque ya la palabra mesa o está, ¿qué te digo?, prostituida, para encontrar un camino entre los distintos grupos para una reforma de la Caja de Seguro Social. Y siempre lo dije, que no buscara el aumento de la edad de jubilación y que no buscara las paramétricas. Y cierro con esto, porque a mí nadie me va a convencer, como a muchos panameños, y lo sigo reiterando, frente a los economistas también, a mí nadie me va a convencer de que en Panamá no hay plata, ¿no? Ese cuento de que aquí no hay plata y que la plata se acabó y que la plata se acabó y que la plata se acabó y que las reservas se acabaron y que esto es urgente. Aquí la plata está. Lo que pasa es que ustedes saben lo que ha pasado y lo que pasa con los recursos de los panameños, mal gastados, saqueados, robados o mal negociados en muchas concesiones y empresas que deberían estar aportándole mucho más al Estado panameño. En el multiverso, ¿cómo Sí. hubiese el presidente Lombana abordado el tema de Estados Unidos? Bueno, eso lo hemos planteado también públicamente. Reconozco que no es fácil. Yo creo que hay que reconocer que no es fácil aguantar o tener de repente de la nada la presión y una presión muchas veces insensata, incoherente, como la que tiene el presidente Trump, de la principal potencia del mundo sobre tus hombros. Partiendo de eso, si tú tienes al más grande del barrio, ¿no? O de la comunidad o de la vecindad, tratando de pisotearte, tú buscas amigos, tú buscas aliados, tú buscas hacerte más fuerte. La primera decisión del presidente Lombana, si así hubiese sido algo parecido a lo que se hizo previo a la firma de los tratados Torrijos-Carter. Buscar aliados en la comunidad internacional para mejorar la posición de negociación que Panamá pudiera tener. Y los aliados naturales eran los que estaban molestos con la política de Trump y la política de Estados Unidos de inmediato. Unión Europea, México, Canadá. Y algunos países de Sudamérica sin duda, pero ahí tenía un bloque con la Unión Europea y dos países muy fuertes que se pararon firme para lograr mucho mayor peso que pudiera ejecutar una estrategia de defender la causa de Panamá. Número 2, una estrategia diplomática de nuestro servicio exterior, entre paréntesis, un servicio exterior que deja mucho que decir y por eso es importante tener un servicio exterior robusto para poder tener a un ejército de embajadores, ¿no?, o de funcionarios diplomáticos hablando de la causa de Panamá en los distintos países donde están ubicados e incluso en los medios de comunicación de los distintos países donde están ubicados. ¿Por qué? Porque Trump se dedicó y los medios se dedicaron a vender la posición de Trump y las falsedades de Trump, y Panamá, con esta política del silencio y de dejar pasar todas las mentiras que se decían sobre Panamá, dejó que se instalara en la opinión pública, una matriz de opinión, pero mundial, Manolo, sobre el canal lo operan los chinos, algo está pasando en Panamá, los Estados Unidos se están tomando el canal de vuelta. Y finalmente... Pero hubo desde acá de la parte oficial del gobierno, y quizás pueda estar equivocado en la percepción, hubo como... La estrategia fue que había temor a responder de manera directa y de pensar, porque incluso los voceros del gobierno lo han dicho, el canciller lo ha dicho, que ir suavecito como para esperar que Trump se olvide de que yo existo
y que deje pasar cuando lo contrario es que Trump no se olvida, Trump te deja guardado ahí Ese y era el contraataca. por ahí va el tercer punto, que ya era, aparte de buscar aliados en la comunidad internacional para mejorar nuestra posición de negociación. Segundo, el tener una estrategia diplomática directa de nuestro servicio exterior. Tercero, la postura del gobierno panameño utilizando herramientas legales, porque aquí no solo estábamos hablando de presiones o de peticiones. Estaban haciendo peticiones que violaban el Tratado de Neutralidad, que violaban la Constitución de Panamá, y ante eso tú tienes como gobierno que defender los intereses de una nación y hacer uso de las herramientas legales para defender tu postura. Sé que tal vez más adelante vamos a hablar de nuestra postura y la declaración que firmamos, que ha sido la postura también mía y del movimiento Otro Camino, pero yo creo que todo conecta o todo se explica, volviendo a lo que planteaba Manolo, con lo que dijo el canciller en la asamblea. O sea, el canciller cuando usa esta lamentable frase de comparación con Noriega, donde dice al final que prácticamente le preguntaron por qué Panamá el gobierno no se paró más fuerte o por qué no hicieron nada. Y la respuesta del canciller es, bueno, el último panameño que desafió a los Estados Unidos declarando la guerra con un machete y demás, le fue muy mal. Y yo le contesté al canciller en las redes, o sea, aquí nadie está pidiendo que se le declare la guerra a Estados Unidos, eso es un absurdo, ni que se imite a Noriega. Se esperaba una postura digna, una postura de defensa de los intereses nacionales y transparencia en el ejercicio. Y con eso creo que ellos demuestran o confirman que tuvieron esa postura. Vamos a dejar terror y miedo. Vamos a dejar que este señor haga lo que le dé la gana porque tenemos miedo. Sí. Y porque tenemos miedo de que después se ponga más bravo. Pero Sí. en esa misma eso línea, es inaceptable. perdón, en esa misma línea, digamos que evitar el sometimiento por Estados Unidos no se lograba, que es una situación inevitable. Es lo mismo luchar hasta el final y perder que rendirse y perder. ¿A qué me refiero? Si el presidente hubiese adquirido una actitud más transparente con la población y decirle al pueblo panameño, esto es lo que está sucediendo, no lo puedo evitar, ¿no hubiese sido un poco, la recepción no hubiese sido un poco mejor por parte de la población? Sin duda. Pero yo le quito digo, respetando obviamente el ejemplo que estás poniendo, yo le quito el no lo puedo evitar, ¿no? Lo primero, si usted revisa nuestro primer planteamiento cuando vino en la primera bofetada de Trump fue, presidente, es momento de unirse. E incluso se lo dije personalmente, porque se lo mandé como un mensaje. Olvídese de las banderas políticas. ¿Y le respondió? Estamos a la orden. Sí respondió y dijo que iban a hacer un llamado a todos los líderes del país, a los líderes políticos, líderes sociales, ¿no? Y mientras decía eso, después decía, voy a navegar solo en esto. No necesito consejo, no necesito a nadie en el asiento de copiloto. No necesito y además se le dijo que para unir a Panamá frente a estos ataques y este sometimiento o intento de sometimiento debía haber transparencia. Y creo que esa es la línea de lo que tú estás diciendo. Y la oportunidad de oro fue cuando salió Marco Rubio del Palacio de las Garzas. Ahí venía la oportunidad de oro de hablarle al país, bueno, esto es lo que está pasando, pero todos recordamos lo que pasó. El presidente hizo unas efímeras declaraciones y después dijo, vamos para otro tema, que aquí no está pasando nada. Y los Estados Unidos armó a partir de ese momento una avalancha de comunicaciones sobre lo que había acordado con Panamá y ya todos sabemos lo que ocurrió después. Entonces, si hubiera ganado el apoyo de la población, si hubiera sido transparente, hubiera abonado y reforzado la causa internacional de Panamá, porque eso hubiera resonado y le hubiera dado legitimidad al canciller o a los embajadores para ir a buscar aliados internacionales o en la comunidad internacional, porque hubiera resonado el argumento público, la transparencia del presidente de Panamá diciéndole al mundo, esto es lo que está pasando, nos quieren someter de esta manera y de esta manera y necesitamos apoyo. El miércoles estuvo aquí el abogado Carlos Ernesto González Ramírez. Sí. Y entre una de las respuestas que dio fue que una de las posibles amenazas o posibles ideas de Trump y Estados Unidos era sacar el dólar
sacar la autorización del dólar de Panamá. Y el sistema bancario. Y el sistema bancario. Anularlo. Usted, vamos al plano hipotético, ¿cómo hubiese reaccionado un Lombana ante esas amenazas en medio de unas relaciones Panamá-Estados Unidos, Lombana-Donald Trump? Escúcheme, nosotros somos un país soberano, vamos a empezar por el principio, como dice alguien. Eso es una suposición, ¿no? Ni siquiera sabemos si se habló de eso en las reuniones o eso estuvo en la mesa como un sometimiento, porque eso sería absurdo. Incluso para los Estados Unidos plantear un escenario como ese. Segundo, tomando en cuenta que es un escenario hipotético, Ajá. Panamá es un país soberano. Entonces, ante cualquier amenaza ilegal de sometimiento, de atentado contra los intereses nacionales por parte de una nación extranjera, sea nuestro principal aliado o no, porque los Estados Unidos es nuestro principal aliado histórico, lo ha sido y lo debe seguir siendo. Eso no debe cambiar la postura de un gobierno. Un gobierno tiene que defender, uno, las leyes y la Constitución de la República. Dos, el derecho internacional y las normas internacionales. Y tercero, no solo los intereses y las leyes, sino la dignidad y la defensa de un pueblo. Yo no encuentro, honestamente, ante las posibles amenazas, porque entonces, como somos chiquitos y nos pueden afectar comercialmente, entonces cedemos. ¿Qué pasa si aquí viene otro país que obviamente no tiene el dólar, pero que tiene mucha inversión en Panamá y nos dice, nosotros vamos a retirar toda nuestra inversión de Panamá si Panamá no accede a tal cosa? Entonces también vamos a bajarnos los pantalones porque vamos a tener una afectación comercial millonaria. O sea, Panamá, ante una amenaza como esa, tendría una oportunidad de oro para redefinirse en términos de soberanía, en términos de autodeterminación y en términos de, ¿sabes qué? Esa causa se hubiera convertido en una causa muy apoyada por la comunidad internacional como fue en su momento. Si a mí me dicen que solamente ante amenazas de Trump se la ha pasado amenazando a todo el mundo. Y cuando vemos al final, ejecuta una parte de esas amenazas. Utilicemos nuestra habilidad de negociación, utilicemos los intereses que Estados Unidos tiene en Panamá y hagamos una buena negociación. Ojo, yo no he hablado de que no se negocie. Claro que teníamos que sentarnos a negociar. Definitivamente, a los Estados Unidos tú no vas a decir, no, nosotros no nos vamos a sentar en la mesa. Tenías que sentarte a negociar y tratar de sacar la mejor negociación posible. Usted participó el miércoles, fue de la firma del en esa firma. Sí. ¿Y qué le dijeron? ¿Y quién lo llamó? Prefiero guardar esa información, pero la respuesta es sí. ¿Y sobre qué tema le hablaron? Bueno, sobre la declaración, ¿no? ¿Y en buen tono? Ok, no la información, pero ¿en buen tono? Hicieron llamadas, recibí una llamada posteriormente a la firma de la declaración y evidentemente no estaban contentos con la declaración. Okay. Si yo digo ahorita, Richard, vámonos para Disney, ¿podemos ir? Por supuesto, y eso no creo que vaya a cambiar. Okay. Eso no creo que vaya a cambiar a la llamada porque, de Estados Unidos. ojo, mi postura nacionalista, mi postura pro Panamá y pro dignidad y mi postura pro legalista, porque es basado en el Tratado de Neutralidad y basado en la Constitución. Yo no me estoy sacando una postura del sombrero tampoco. Es una postura correcta. Eso no tiene nada que ver con que yo pienso, cuando tú analizas los números comerciales, los números del canal, los lazos históricos, todo, Estados Unidos es nuestro principal aliado y debe seguirlo siendo. Pero no tienen por qué pisotearnos ni trapear el piso mundial con el nombre de Panamá y causar afectaciones a nuestro país. Y frente a la llamada de alguien de la Embajada de Estados Unidos a Ricardo Lombana, ¿cuál fue la reacción de Ricardo Lombana? Bueno, yo, como les dije, yo prefiero no comentar sobre esa llamada porque probablemente después puede darse algún acercamiento, alguna reunión para nosotros, voy a hablar por mí, porque no he hablado con las otras personas que firmaron la declaración, pero sí mi postura fue expresada en esa conversación y la postura es la misma, ¿no? Que es la expresada en la declaración, no se cambió absolutamente nada
Pero obviamente ante la pregunta de si había una disposición de conversar, de hablar, yo digo, por supuesto. O sea, siempre que hay que Ricardo hablar. Lombana frenteó a la embajada de Estados Unidos. No, Manolo. No, porque yo estoy interpretando su respuesta. Manolo, bueno. Estoy interpretando su sí, respuesta. yo mantuve mi postura. Bueno. Ante el cuestionamiento de la declaración. No se encochó, pero no se encochó. Y la encochó. voy a mantener. Ahora, ¿no? y la voy a mantener. O sea, yo no... ¿Por qué tenemos que cambiar de opinión frente a una llamada? Y la llamada, aunque fue para manifestar alguna molestia, la llamada no fue en tono ofensivo, ni fue en tono de no estamos cómodos, pero queremos conversar para entender cuáles son los puntos que les incomodan. Entonces, ahí están los puntos. En la declaración lo expresé en un video hace 3 semanas que fue ampliamente difundido y en un comunicado. Y vamos a insistir en que lo firmado entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos viola el Tratado de Neutralidad, viola la Constitución y viola las leyes de la República de Panamá. Y ojalá la Corte Suprema de Justicia se ponga los pantalones largos y responda a la Constitución de la República de Panamá y no a las presiones. Ahí tenemos la respuesta que el señor Ricardo le dio a la llamada. Oye, pero este señor parece como los segmentos ese donde dice los números de la cábala, de la bola de cristal. Ahí tenemos la respuesta que el señor Ricardo Lombana le dio a la embajada de Estados Unidos. Manolo, hombre, no. ¿El presidente Mulino está violando la personalidad jurídica del Estado? Eso lo tiene que determinar un tribunal. ¿Pero como abogado? Sí, yo pienso que sí. Y algunos dirán, bueno, es una afirmación grave o por lo menos una respuesta, porque me lo está preguntando. Yo pienso que sí. Pero no solo eso, yo creo que todos han escuchado mi postura anteriormente. No solo eso, yo pienso que el presidente es ilegítimo. Y lo he dicho antes, porque el presidente le regalaron la candidatura, ¿no? Porque violaba la ley. El que le permitieran correr, pero esa es historia de otro costal, ya eso pasó. Pero quiero llegar a eso. El presidente puede, el país, la República de Panamá, puede continuar, en teoría, si la Corte lo determina, con un presidente que comete traición a la patria. No, y en aspectos legales. Bueno, existe un mecanismo para procesar a un presidente. Sí, ¿no? y también quiero llegar a eso. Ajá. Existe un mecanismo, ¿no? Entonces, si se va a intentar algo, y yo no voy a promover eso, y lo digo aquí claro, yo no voy a promover eso porque yo no quiero el caos para mi país. Pero el caos lo está causando el propio gobierno y lo está incitando el propio gobierno. Existen mecanismos legales por si alguien va a proceder, y entiendo que ya se ha procedido. Y moralmente se puede, eso es legal. ¿Y moralmente? Moralmente se pierde toda legitimidad. Chema, y tú sabes de esto, porque sabes de la comunidad internacional y de política. Al tú perder tu piso de legitimidad por haber traicionado los intereses de la nación con tu actitud, con tu firma y con desprecio. Porque mientras el país estaba preguntándose cómo se había podido desconocer en un día o en un par de horas una lucha de generaciones, el presidente estaba fumando habano y comprando y viendo caballos peruanos fuera del país. O sea, eso es no tener sentido común y mucho menos sentido de patria. Y ahora, la Asamblea emitió un voto de censura contra el canciller. Como el voto de censura no está legislado propiamente, queda como un gesto, más que como una acción concreta. Si estuviera legislado, lo más probable es que la Asamblea propuso un voto de censura. Sí, pero fue emitido, no fue porque no le dio el tiempo, pero lo propuso. Si hubiese avanzado y hubiese estado legislado, quizás hubiese habido un cambio de canciller, pero no pasó. La Constitución dice que la Asamblea no puede ni aplaudir ni censurar las acciones del presidente, pero justamente hay otras vías. Y esa vía es la Comisión de Credenciales, presidida por RM. Todavía acaban las sesiones, pero todavía están las comisiones vigentes. Sí. Creo que es la diputada, ¿no? Ahí voy. La comisión presidida por la diputada Shirley Castañeda, abogada y amiga de Ricardo Martinelli. ¿Tiene el presidente Mulino una espada de Damocles sobre su cabeza? Pero por supuesto, desde el momento en que se tomó una foto e hizo una campaña política, y me estoy yendo antes del 5 de mayo, y le dijo a un país
voten por mí, que votar por mí es votar por Martinelli. Desde ese momento, él mismo estaba dibujando la espada. Y él mismo fue creando el escenario que hoy tiene. De una espada de Damocles y un señor... Y ustedes vieron el tuit de Martinelli sobre los Estados Unidos, ¿no? La publicación que hizo. Le está tirando un salvavidas. Y la pautó en Twitter. Le está tirando un salvavidas al presidente de la República, ¿no? Como diciendo, aquí estoy, ¿no? Y estás ahora mismo con tu legitimidad por el piso, tu popularidad por el piso y cada vez ganando más repudio de la ciudadanía, pero aquí estoy yo para ayudarte. Entonces, la comisión de credenciales, evidentemente, controlada en este caso o presidida por una diputada que no solo es del partido Martinelli, sino que es abogada de Ricardo Martinelli, y yo creo que te deja el tablero bastante claro. Y el presidente en la entrevista de Oli Mesa, que muchos no han querido ver, pero el presidente en esa entrevista reconoce que él no tiene bancada ni tiene partido político de respaldo. Él mismo lo admite. Ahora, el accionar de la comisión de credenciales dependerá mucho de que se le restituyan los derechos ciudadanos a Ricardo Martinelli. Ya ahí entramos, Chema, en un escenario de posible, ¿no? Pero digo, tomando en cuenta que estos grupos políticos o estos personajes políticos están acostumbrados a negociar la justicia, a negociar la impunidad, a negociar lo que no es transparente, digo, a mí no me sorprendería que ahora mismo esté ocurriendo un envío para atrás y para adelante de comunicaciones entre el señor de la embajada y el señor presidente para tratar de lograr un acuerdo de cómo manejar esta situación. Yo digo, es lógico que Martinelli quiere salir de la embajada, lógico, y que está haciendo todo lo posible para salir de la embajada, ¿no? Y el presidente creo que está muy presionado por otras fuerzas, para que el señor no salga de la embajada, ¿no? Entonces, él tiene que tomar una decisión de cómo va a manejar esta situación. Le voy a hacer una pregunta que le hice a Maribel Gordón más temprano, a la también candidata Maribel Gordón. Los gremios, los sindicatos y las organizaciones de base están manifestándose y están incluso los docentes y la construcción en huelga indefinida. Ya se van a unir a MOAX. Las enfermeras lo están evaluando. La organización, la sociedad civil no organizada a través de Sal de las Redes está manifestándose. Cada vez hay más grupos expresando su descontento por la administración de José Raúl Mulino. Estamos a 10 meses de gobierno, que quizás es la gran diferencia con el gobierno de Cortizo. Cortizo ya iba de salida. No tiene ni un año. Uno, ¿se puede mantener un gobierno con tantos sectores en contra durante 5 años? Y dos, ¿quién sostiene en estos momentos a la administración de José Raúl Mulino? Mira, yo no quiero decir nada que después pueda ser interpretado como... porque yo fui candidato y quedé de segundo en la elección, y que sea interpretado como que yo quisiera que se promoviera antes de los 5 años la salida de José Raúl Mulino. Sí se puede sostener, pero él tiene que hacer cambios. Y se los hemos recomendado privada y públicamente. Si él no quiere que esto siga creciendo al punto de que sea insostenible, él tiene que tender un puente. No estoy hablando necesariamente o únicamente a Sal de las Redes o a los gremios o a los grupos políticos. Tiene que tender un puente con el país, con los ciudadanos, con la población debidamente organizada. Sí, tiene sus grupos organizados, porque esto va en ascenso. Y si sigue refiriéndose él de manera despectiva a los que protestan, porque hace 2 días solamente, 2 o 3 días, él seguía insistiendo cuando hablaba de Sal de las Redes, que les tiró su guiño y les dijo, bueno, así se protesta y no sé cuánto, y felicito a los muchachos. También dijo, pero yo tengo que gobernar un país. Y porque algunos se oponen a esto y algunos se oponen a lo otro, yo no voy a dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Eso es gasolina en el fuego. Él tiene que hacer un alto, tender puentes, no hacer reuniones escondidas ni reuniones, llamar a la población con sus debidos representantes y tomar correctivos importantes, y yo puedo después hablar de cuáles serían esos correctivos, creo que aquí he mencionado algunos, pero si esto
no cambia, porque no quiero tampoco chifiar la respuesta a la pregunta, si esto no cambia y él sigue echándole leña al fuego, sigue echándole gasolina al fuego, sigue empujando una agenda completamente impopular y que es lesiva muchas veces a los intereses nacionales, esto va a ir en ascenso y eso sería casi que promover la confrontación y ahí sí un gobierno no es sostenible y no sé quién lo sostiene o quién lo sostendría en una situación como esa. Ya lo dije más temprano. O sea, un gobierno que se encuentra o un presidente que se encuentra sin piso político, ¿no? Sin partido, sin vicepresidente, con acciones ilegítimas, con acciones impopulares y respondiendo solamente a los intereses de unos cuantos y no a los intereses de un país, le queda solamente una carta que es una carta nefasta que ojalá no escuche a quienes están recomendando eso, que es usar la fuerza y reprimir, ¿no?, a la población y ojalá no vayan por esa vía. Quiero regresar un segundo al tema de la firma de la Carta de la Unidad Nacional y la soberanía del país. En torno a que hay mucha gente preguntando quién propuso, de quién fue la idea, quién invitó a quién. Y otra gente que critica que Ricardo Lombana se haya sentado con gente que antes criticaba, como Martín Torrijos y demás personas en la mesa Cristiano principal. Adames. ¿Quién invitó? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Quién tomó la batuta? Yo creo que eso es lo menos importante. Nosotros hace varias semanas hicimos una declaración pública al país sobre el tema de Estados Unidos. Lo hicimos por escrito y lo hicimos en un video ampliamente difundido. Y en ese video nosotros hacíamos un llamado a que buscáramos un lugar neutral y nos reuniéramos. El grupo se viene reuniendo desde hace prácticamente 3 semanas, ¿no? Y sí, me he sentado en la mesa con personas, grupos o representantes que adverso, no que adversaba antes, que adverso. Pero la patria, la nación, los intereses de la nación están en juego. Y cuando los intereses de la nación están en juego, uno está obligado, y yo me siento obligado, a bajar la bandera política, a bajar la bandera político-electoral o político-partidista y sentarme en la mesa para lograr un acuerdo sobre un tema puntual de defensa de los intereses de la nación. Y eso fue lo que ustedes vieron. Claro, la gente a veces hace comidilla, ¿no? Porque la foto, ¿no? La foto y lo que dice la foto y qué negociaron y qué acordaron. Y no hay ningún acuerdo ni ninguna conversación con ninguno de los actores políticos que ustedes vieron en la mesa que vaya más allá de habernos puesto de acuerdo con respecto a esta declaración. Y yo considero importante que distintos sectores políticos y algunos también representantes de la sociedad civil, y se van a ir sumando más, nos hayamos podido sentar y nos hayamos podido poner de acuerdo sobre un tema que nos supera a todos. O sea, la soberanía nacional, los intereses de la nación, los intereses de los panameños, el futuro de nuestro país va mucho más por encima, va muy por encima de las aspiraciones de Juan Diego Vázquez, de las aspiraciones de Martín Torrijos, de las aspiraciones de Ricardo Lombana y las aspiraciones de otras figuras políticas. Voy a cambiar un poquito de tema. Para el segundo año legislativo, ¿Moca va a tener una bancada de 7? Bueno, eso está conversándose internamente primero. Precisamente ayer, este fin de semana, estuve con los diputados de Moca y estuvimos hablando de ese tema y discutiendo los posibles escenarios. Nosotros, y yo eso no lo escondí cuando se conformó la primera legislatura, no lo escondí, tampoco lo voy a esconder ahora, nosotros aspiramos y nos gustaría conformar bancada. Para bancada necesitas 4, ¿no? Entonces, estamos evidentemente analizando la estrategia de qué puertas podemos tocar si existen algunos diputados que coincidan medianamente con los planteamientos nuestros, con los cuales podamos hacer bancada. De 4, de 5 o de 6, esa posibilidad existe, pero ojo, hacer bancada no significa salto de tolda, no significa que un diputado va a renunciar de un partido o de una organización para inscribirse o sumarse y unirse a Moca. No,
hacer bancada, la ley y el reglamento interno de la Asamblea te permiten hacer bancada con personas de otros partidos o con otros diputados como la independientes. bancada mixta que hay ahorita Hay mismo. bancadas mixtas y nosotros vamos a buscar, como lo buscamos antes, esa posibilidad. No sé si lo vamos a lograr. Y si no lo logramos, seguiremos nosotros tres o seguirán los 3 diputados de Moca haciendo el trabajo que están haciendo desde la Asamblea Nacional. Planillas de la Asamblea Nacional que fueron publicadas por la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la posición de Ricardo Lombana? Oh, ¿viste? Yo tengo ahí mi tono. Sí, ahí yo toma, tengo- toma el bucho para agarrar energía. Yo tengo sí. mi tono un poco sarcástico sobre el tema. Ajá. Y yo creo que ustedes que son periodistas me van a entender. ¿Cuál es la noticia? ¿Ah? ¿Cuál es la noticia? Mi carrera política inició hace casi 10 años. Ujú. Y antes de eso, desde que estábamos en los medios, en algunos momentos coincidiendo incluso Sí. con Chema Torrijos, venimos diciendo alto y claro que había diputados con más de $250,000 de planilla en la Asamblea, más lo que tienen en otras instituciones, que había un mecanismo de cashback a través del cual se cobraban cheques y se volvía efectivo a muchas personas, y que gran parte de esas personas de esa planilla no tenían funciones y eran botellas, y así se le robaban millones, y yo creo que se acumulan los años, miles de millones a la nación, y que ningún gobierno se había atrevido a acabar con eso, a buscar a los responsables, encarcelarlos y pedir que devuelvan la plata. Ya había habido investigaciones incluso y era como un secreto a voces, pero hay la expectativa o hay la esperanza de que con esto que está pasando ahora, ese secreto a voces sea judicializado y condenado debidamente. Bueno, yo tengo que decir como panameño y como presidente de Moca y de Otro Camino que yo tengo esa esperanza, la tendré siempre, de que esto llegue hasta el final. Pero para que llegue hasta el final van a tener que meter en la cárcel a un número de diputados que están hoy sentados en la Asamblea. Y ustedes me recordarán que cuando estábamos en campaña hablábamos de esto mismo. Para que esto tenga consecuencias, varias personas, porque no voy a personalizar en una porque estamos empezando a conocer los nombres específicos de las evidencias que están sacando, pero la Asamblea se quedaría sin varios de sus diputados principales o sin un número interesante de sus diputados principales. Eso es que haya consecuencias. No me vengan con el cuento de que, logramos que se redujera la planilla de Benicio Robinson de $300,000 mensuales, ya no son 300,000, ahora son 100,000. Hemos logrado una conquista para el pueblo. Eso sería la muestra de que hubo una negociación política. Aquí lo que la población quiere es que todos esos millones que diputados como el que acabo de mencionar se han robado y que gracias a eso no hay dinero para las prioridades, haya consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que se detenga la práctica de manera drástica y radical. 2, que se devuelvan los dineros saqueados a la población. Y 3, que haya gente que quede detenida y que quede en la cárcel. Y que no agarren solamente a las sardinitas que andan por allí, ¿no? Dando vueltas y que son los peces chiquitos, sino que agarren a los peces gordos. Esa es mi esperanza, que la práctica se acabe y que haya consecuencias. Por eso el otro día puse un mensaje en las redes sociales al Contralor. No solo tiene que ladrar, tiene que morder, ¿no? Porque ya hubo contralores que sacaron bellezas los 14 millones que tenían 14 tenía un solo diputado, los millones en partidas circuitales, los millones en planilla 172, 080, o sea, aquí ha salido información sobre cómo se roban la plata en la Asamblea, administración tras administración, y nunca ha habido consecuencias. Está por verse si el Contralor Flores está haciendo esto para negociar y doblegar a la Asamblea y obtener algún tipo de negociación política en todo lo que está pasando en el país, o realmente quieren consecuencias. Y esperemos a ver si va a haber consecuencias. Yo tengo la esperanza, tengo la esperanza, pero bueno, ahí vimos que diputados hasta del partido del propio presidente están metidos en las planillas que no pueden justificar. Entonces usted me va a decir que el gobierno está promoviendo y el gobierno está bien con que diputados de su propia bancada tengan que rendir cuentas ante la justicia y, cuidado, quedar tras las rejas. Yo dudo mucho que esto vaya hasta allá, y ahora mismo o por ahora lo veo solo como una búsqueda de titulares. Y me disculpan
porque yo esto lo he visto en 10, 12, 15 años. Esta película la he visto varias veces y todo termina en una negociación política. Don Ricardo Lombana, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo aquí en estudios nuevamente para poder seguir abordando este y otros temas. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. 8 minutos, tenemos que hacer la pausa. Estamos en Radio Panamá en Panamá, hoy en la nueva era de la radio en Panamá. Hacemos la pausa y regresamos. No se mueva del dial ni del canal de YouTube. Hay más, hay más. La información de todo el país está aquí en Panamá Hoy, donde está la información. Cápsulas de seguridad, Radio Panamá. Piensa antes de hacer clic. No descargues archivo ni entres a enlaces de correos electrónicos o mensajes inesperados o desconocidos. Protégete del fraude. Un mensaje de Banco General. Esta cápsula de seguridad